Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de límites de una función. Entonces, iniciemos con los temas o los contenidos que vamos a trabajar. Noción intuitiva de límite, definición de límites, límites básicos, propiedades de límites, límites de la forma indeterminada y límites laterales. Bien, iniciemos entonces. ¿Qué significa hablar de límites? Tenemos una función donde su regla de correspondencia es f de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Quiere decir que esta función no existe cuando el x es 1. ¿Y por qué no existe? Porque si el x es 1, 1 menos 1 es 0 y la división entre 0 no existe. En este caso vamos a analizar qué pasa el límite cuando x tiende a 1. Quiere decir, en este caso vamos a analizarlo cuando el x sea mayor que 1. Eso quiere decir que se va aproximando por valores mayores a 1. Entonces, vamos a tabular dándole valores a x y qué pasaría con el f de x. Por ejemplo, si le damos 1,2 es mayor a 1, reemplazamos y ¿qué obtenemos? 3,4. Ahora, si el x es 1,1, el valor de f de x sería 3.31. Vemos que cada vez que el x se va aproximando a 1, el valor de la función se está haciendo más pequeño o casi es 3. 1.05, observamos que el valor de la función es 3.1525. Y por último, si damos el valor para x 1.01 y ya tan próximo a 1, miren, el valor de la función es 3.03, próximo a 3. Ahora vamos a analizarlo para los x menores a 1. Quiere decir que voy a darle valores menores a 1, aproximándose por la izquierda. Damos valores a x y observamos el valor de la función, reemplazando en su regla de correspondencia. Muy bien, el siguiente valor 0,9, observamos 2.71, mayor a 2.44. Si es 0,95 más próximo a 1 por la izquierda, vemos que el valor de la función es 2.85. Y si colocamos 0,99 próximo a 1, el valor de la función es 2.97. La pregunta natural sería, si x se aproxima a 1, ¿a qué valor se aproxima la función? Gráficamente observamos que es 3 y viendo aquí los valores también observamos que si el x se aproxima por la derecha a 1, el valor de la función está próximo a 3, como para los valores menores que 1. Entonces, observamos que a medida que los valores de x se aproximan a 1, sin importar si x se aproxima por la izquierda o por la derecha, los valores de la función se aproximan a 3. ¿Qué significa eso en términos matemáticos? Es una idea intuitiva a partir del gráfico. Esto significa que si el valor de x se está acercando a 1 o está próximo a 1, entonces podemos concluir que el valor de y o la función, porque recuerden que el f de x es y, se aproxima a 3. Eso es lo que significa. Entonces, si nosotros formalizamos esa definición, diríamos, el límite de esta función es un número L, o sea, un número real, y esto se puede escribir de la siguiente manera. Límite de la función cuando x tiende a x sub 0 es un número L. ¿Cómo se lee? Siempre y cuando x se aproxime a x sub 0, f de x se aproxima al valor de L. Vamos viendo algunos límites básicos. Por ejemplo, el límite de una función constante. K es un número. Entonces, por ejemplo, si K es 5, límite cuando x tiende a 3 de 5. En ese caso es 5. Límite cuando x tiende a menos 3. ¿Y quién es la función? En este caso, la función es x. Quiere decir que en vez de x voy a reemplazar menos 3 y el resultado es menos 3.
Estoy usando el segundo caso. Tercer caso, ¿qué pasaría si tengo límite de x al cubo cuando x tiende a menos 2? Quiere decir que en vez de x voy a reemplazar menos 2 y sería menos 2 al cubo es menos 8, usando este tercer caso. Esos son límites básicos. Miren, entonces es importantísimo estos límites porque en base a estos trabajaremos los siguientes límites. Ahora veamos algunos ejemplos. La primera dice el límite cuando x tiende a 1 de esta función. En vez de x reemplazamos el valor de 1 y obtenemos entonces que el límite de esta función cuando el x tiende a 1 es menos 1. ¿Qué significa esto? El x tiende a 1 y el valor de la función se aproxima a menos 1. Ahora el segundo ejemplo. Reemplazamos en vez de x el valor de 1 y obtenemos que en ese caso sale 2. Quiere decir que si el x tiende a 1, la función se aproxima a 2. Tercer ejemplo. Si reemplazamos, observamos que en el numerador es 0. 0 entre cualquier número, obtenemos 0. Quiere decir que si el x se aproxima a 4, la función se está aproximando a 0. Y por último, si observamos al reemplazar x por el número 4, observamos que es 4 menos 4 es 0 en el numerador y también en el denominador. ¿Y qué significa 0 entre 0? ¿No existe límite? ¿Existe límite? ¿O qué nombre toma estos límites cuando nos obtenemos un resultado 0 sobre 0? A estos límites se le llama forma indeterminada. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a resolver un ejercicio cuando obtengamos 0 sobre 0. Entonces, a estos límites se le llama forma indeterminada. ¿Por qué? Porque obtenemos un resultado 0 sobre 0. Eso no quiere decir que el límite no exista. Sí existe, solo que hay un término que hay que eliminar. Por ejemplo, si me piden calcular este límite, lo primero que tenemos que hacer es, en vez de x, colocar el número 4. O sea, reemplazar porque dice x tiende a 4. Si obtenemos eso, sale 0 sobre 0, porque 4 menos 4 es 0. Y en el denominador también al reemplazar sale 0. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Factorizar el numerador, no, sino el denominador. ¿Por qué el denominador? Porque es de grado 2. Entonces, vamos a factorizar el denominador. Y uno de los factores que está haciendo que salga 0 sobre 0, como x tiende a 4, x menos 4 va a ser un factor. Y justo en el numerador ya está. Nos falta que en el denominador aparezca el x menos 4. Al factorizar obtenemos, miren, x al cuadrado menos x menos 12. El primer factor es x menos 4 por x menos 3. Entonces, reemplazamos, en vez de esta cuadrática, sus factores lineales como producto ya factorizado. Eliminamos este factor. ¿Por qué? X menos 4 entre x menos 4 es 1. Entonces, ¿qué es lo que queda? Arriba quedaría 1 el numerador y en el denominador x más 3. Ahora sí, podemos ya reemplazar en vez de x el valor de 4 y obtenemos un séptimo. Por lo tanto, que el límite de esta función que me estaban pidiendo calcular su valor es igual a un séptimo. ¿Qué significa esto? Si el x se aproxima a 4, el valor de la función se aproxima a un séptimo. Está próximo a un séptimo. O sea, eso no quiere decir que es un séptimo. Próximo a un séptimo. Bien, vamos con un segundo ejercicio. Un segundo ejercicio me piden calcular este límite. Entonces vamos iniciando con la solución. De forma natural es reemplazar en vez de x el valor de 4. Si reemplazamos, obtenemos 0 sobre 0. Si obtenemos esta forma, significa que es una forma indeterminada, que hay que levantar la indeterminación. ¿Cómo levantamos la indeterminación? Factorizando.
¿Y qué factor vamos a eliminar? X tiende a 4. El factor a eliminar sería x menos 4. Entonces, vamos a factorizar el numerador. Ya sabemos que un factor de este numerador es x menos 4 y ahí está. Y el otro factor sería x menos 5. Perfecto, aplicando aspa simple. El denominador también aparece y debe estar x menos 4 y ahí está, por x más 1. Entonces, reemplazando esos valores, entonces eliminamos y el límite nos quedaría la siguiente expresión. ¿Por qué? Porque en el numerador me queda x menos 5, en vez de x sería ¿cuánto? 4, 4 menos 5 menos 1, y en el denominador sería 4 más 1, 5. Entonces, por lo tanto, concluimos que este límite es igual a menos un quinto. ¿Qué significa esto? Significa que el valor de x se aproxima a 4, la función se está aproximando a menos un quinto. ¿Qué debemos recordar para ejercicios que podamos trabajar más adelante? Diferencia de cuadrados, importantísimo. Suma y diferencia de cubos. ¿Y cuál es la ventaja de recordar estas fórmulas? Que nos permite factorizar ya sea alguno de los términos en la cual obtenga una forma indeterminada, 0 sobre 0. Por ejemplo, el siguiente ejercicio. Observamos que ya no hay un polinomio de grado 2. Vemos que hay una raíz. Entonces dice que el x tiende a 2 porque me piden calcular este límite. Reemplazamos en x2. 2 más 2 es 4. La raíz sería 2. 2 menos 2, 0. 2 menos 2 también 0. Eso quiere decir que sale 0 sobre 0. Como sale 0 sobre 0 se llama forma indeterminada. Esto quiere decir que si el x tiende a 2, hay que eliminar tanto en el numerador como en el denominador x menos 2. En el denominador ya lo observamos que está el x menos 2. ¿Cómo obtenemos del numerador el x menos 2? A ese proceso le vamos a llamar, o se llama, racionalización. ¿Y cuál es la racionalización del numerador? Observamos aquí, si tenemos por ejemplo raíz de a menos raíz de b, su factor racionalizante o su conjugado sería, en vez de este menos, colocarle más. Y si fuese más, su conjugado sería menos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo raíz de x más 2, menos 2. Su conjugado sería cambiarle de signo. Pero ojo, tengan en cuenta que el signo no se cambia dentro de la raíz, sino fuera de la raíz. Se multiplica tanto en el numerador como en el denominador, para no alterar el ejercicio. Ahora, hay que recordar que en el numerador hay una diferencia de cuadrados. Vemos que está la suma y vemos que está la resta. Observamos que x más 2 menos 4 es x menos 2. Justo está el factor que teníamos que eliminar. Entonces, x menos 2 va a quedar en el numerador. Entre x menos 2 es 1. Bien, entonces hacemos la división y obtenemos en el numerador 1. X menos 2. Entre x menos 2, 1. Y en el denominador queda el conjugado. La raíz de x más 2 más 2. Ahora, si el x tiende a 2, en vez de x reemplazamos por 2. Con lo cual sale un cuarto. Por lo tanto, se concluye que el límite de esta función es igual a un cuarto. ¿Qué significa? Que si el valor de x se aproxima a 2, el valor de la función se aproxima a un cuarto. Perfecto. Bien, continuando entonces, miren puntos importantes a rescatar en esta parte de forma indeterminada. Tenemos dos. O factorizamos, en el caso de que sean polinomios de grado 2, de grado 3, o racionalizamos cuando aparezca raíz. No hay otro proceso. Son los dos únicos procesos. Bien, ahora hablaremos qué significa límites laterales. ¿Qué significa o qué se entiende por límites laterales? Observamos entonces un gráfico
Observamos ahí en el gráfico cuando yo me aproxime a 2 por la derecha o cuando me aproxime a 2 por la izquierda. Bien, miren lo que se concluye. Cuando x toma valores menores que 2, o sea, el x es menor que 2, pero se acerca a 2, o sea, menor está aproximándose a 2, f de x se observa que se acerca a 5, o sea, se aproxima a 5. Entonces, ¿cómo se escribe en términos matemáticos? Esto quiere decir que es el límite de la función cuando el x tiende a 2 por la izquierda. Dice que se acerca a 2, pero este símbolo menos significa que se está acercando por la izquierda. ¿Y cuánto es ese valor? 5. ¿Qué significa que se acerque a 2 por la izquierda? Que los valores de x son menores a 2. También lo podremos reconocer que se llama límite lateral por la izquierda, porque me estoy acercando por la izquierda de 2. Ahora, el segundo caso sería cuando x toma valores mayores a 2. O sea, x mayor de 2, pero se acerca a 2. O sea, está indicándome que el x es mayor a 2, pero cerca de 2. O sea, próximo. Me pueden decir mayor a 2, por ejemplo, 20, 30. No está próximo a 2. Mayor a 2, pero próximo a 2. F de x se acerca, dice, o se aproxima a 5. ¿Cómo se denota en términos matemáticos? Límite de la función cuando x tiende a 2 y se coloca un signo como exponente más. Indica por la derecha. ¿Cuánto es eso? 5. ¿Qué significa por la derecha? En este caso se llama límite lateral por la derecha. Quiere decir que me estoy acercando a 2 por valores mayores a 2. Quiere decir que el x podría ser 2.5, 2.4, 2.3, 2.1, 2.001. Próximo a 2. En conclusión, quiere decir que si el límite de una función cuando x tiende a un número, en este caso a, es L, quiere decir que los límites laterales deben ser iguales. Ahí dice sí, solo sí. En este caso, ¿cómo se concluye de estas dos condiciones? Yo solamente debería colocar límite de la función cuando x tiende a 2, ¿cuánto es? 5. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales. Eso es lo que me dice en conclusión la definición de los límites laterales. Para entender esto, vamos a analizar dos gráficos. Por ejemplo, observamos en este caso que el límite de la función cuando x tiende a 4 es 12. Y la pregunta es ¿por qué es 12? Es 12, ¿por qué? Porque si yo me acerco, estoy próximo a 4 por la izquierda, por ejemplo, por la izquierda, voy acercando y voy viendo el valor de la función, cuánto es el valor de y, veo mientras tan próximo esté a 4, el valor de y es 12. Y de forma similar, si yo me acerco por la derecha, al observar el valor de y también es 12. Como los límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales, entonces se concluye que el límite de la función cuando x tiende a 4 es 12. Forma fácil de entenderlo. Quiere decir que esta función no tiene ninguna separación. Si observamos solamente hay un puntito vacío, en este caso cuando el x esté a 4. Miren lo que sucede con el segundo gráfico. Miren, las gráficas están separadas. En este caso inmediatamente cuando hable del límite de la función cuando x tiende a 4 no existe porque están separadas. ¿Y por qué no existe? En este caso porque los límites laterales van a ser diferentes. Miren, cuando x tiende a 4, ¿a dónde tiende el y? Si observamos el valor de y, mientras yo esté próximo a 4 sin llegar a 4, esto es 7. Pero si me aproximo por la derecha, observo que cuando esté próximo a 4 el valor de y sería 5. Observamos que son distintos. Y si son distintos, no existe límite. ¿Por qué? Porque los límites por la derecha y por la izquierda son valores distintos. Eso me dice que yo puedo concluir que el límite de esta función cuando el x tiende a 4 no existe. Con lo cual estamos concluyendo con el video, teniendo en cuenta, por favor, miren los dos gráficos,
cuándo existe un límite y cuándo no existe. Existe cuando el gráfico simplemente aquí, en este caso, solo no está definido en 4, por ejemplo. O sea, la gráfica casi continúa con la dificultad con este vacío que está acá. Mientras que en el segundo caso, los dos gráficos están separados. Y cuando estén separados no va a existir el límite. Porque el límite por la derecha será un valor y el límite por la izquierda será otro valor. ¿Ven? Entonces eso es lo importante de visualizar los gráficos y a partir de ello concluir con algunas preguntas que nos hagan. Ok, gracias.